Vamos a hacer este pequeño Papá Noel o Santa Claus. Le he puesto un hilo dorado para poder colgarlo. Utilizaremos muy poco material. Vamos a usar negro, blanco, rojo, una hebra de amarillo, el color de la piel que escojan y una hebrita rosa para las mejillas. Comenzamos. Y yo me muero de alegría al tejer con hilos de colores. Voy a coser con puca, crearemos algo nuevo, porque cuando tengo la lana de alegría muero. Comenzamos con la bota en color negro y lo haremos con este patrón. Enhebramos la aguja. Lo que hacemos con esta técnica es eliminar el salto que hay entre el último punto de la última vuelta y el punto siguiente, para que quede un borde parejo. Este es el último punto trabajado. Al siguiente lo voy a pasar por alto y en el siguiente voy a entrar de adelante hacia atrás por las dos hebras. En el punto desde donde sale la hebra y solo por su hebra trasera, volvemos a pasar de adelante hacia atrás. Nos queda formado un nuevo punto que simula al que pasamos por alto. Ajustamos hasta que ese nuevo punto tiene el mismo tamaño que los otros. Y por dentro anudamos. Ahora tenemos un borde parejo en todo el contorno. Sobre estos 12 puntos vamos a hacer 2 vueltas de 12 puntos bajos con el color rojo. Es importante que la primera vuelta la iniciemos en el punto lateral izquierdo de la bota. La saliente me determina la parte frontal. Y teniendo en cuenta eso, voy a saber cuál es el punto lateral izquierdo. Ahí comienzo la primera vuelta de los 12 puntos bajos, trabajando en bló. Eso significa por las hebras traseras de los puntos negros. La segunda ya la trabajamos normalmente. A la primera pierna la cerramos invisible luego de terminar con el rojo, como expliqué antes. Y a la segunda pierna la vamos a dejar colocada en el gancho una vez que terminamos, porque a partir de aquí comenzaremos a armar el cuerpo. Con el gancho posicionado en la parte izquierda, porque ahí es donde comenzamos, tomamos la pierna cerrada y comenzaremos a trabajar en el punto lateral derecho, es decir, el opuesto. Y haremos 12 puntos bajos en los 12 puntos que tienen su contorno. Ahora haremos 12 puntos bajos en los 12 puntos de la pierna que tengo al lado, pero haremos el primer punto de la siguiente manera, para que no queden huecos entre las piernas, algo que suele ocurrir. En el punto siguiente tomo una lazada. Voy al punto trabajado de la siguiente pierna, que ya tiene un punto, y también tomo una lazada. Y voy al siguiente punto que está sin trabajar, y también tomo una lazada. Tengo 4 bucles que voy a cerrar todos juntos. De esta manera no me quedan huecos entre las piernas. Este es el primer punto de los 12 que tengo que hacer. Continúo. Ahora tengo un nuevo contorno de 24 puntos, 12 por cada una de las piernas. Continúo trabajando sobre este contorno con este patrón. Y cerramos invisible al terminar esta parte. Último punto trabajado, el siguiente lo paso por alto y en el siguiente entro de adelante hacia atrás por las 2 hebras. En ese último punto desde donde sale la hebra y solo por su hebra trasera volvemos a entrar de adelante hacia atrás. Ajustamos el nuevo punto formado y anudamos por dentro para que no se desarme lo que acabamos de hacer. Sobre este contorno de 36 puntos vamos a hacer 3 vueltas de 36 puntos bajos con el color negro, haciendo la primera vuelta en bló, es decir, trabajando por las hebras traseras del punto, solo en la primera vuelta. Recomiendo comenzar por delante, ya que luego el bordado de la hebilla va a tapar cualquier imperfección, o comenzar por detrás, para que no se note al momento de colgar el muñeco. Y también cerramos invisible la parte negra una vez que terminamos.
ahora trabajaremos a través de las hebras expuestas, que son las hebras delanteras, que quedaron visibles luego de trabajar la primera vuelta en negro por las hebras traseras de los puntos. Son 36 hebras delanteras. Nos conviene trabajar con las piernas hacia adelante, para que la textura de esta parte nos quede igual que el resto. Si no, la veremos del revés. Y sobre estas hebras y trabajando en circular, vamos a repetir 3 veces la serie de 11 puntos bajos y un aumento para quedarnos con 39. Y luego haremos una vuelta de puntos bajos sobre esos 39 puntos. También voy a comenzar en el centro para que el bordado de la hebilla tape el inicio. También cerramos invisible al terminar con la segunda vuelta. Anudo y me voy hasta la parte de la pierna para salir por dentro. Por aquí es por donde voy a perder la hebra de inicio y la hebra final de este sector rojo. Recordamos la importancia de dejar siempre hebra de inicio y final un poco larga para poder enhebrar y esconder si es necesario. La hebra de inicio de este sector rojo la voy a pasar hacia adentro. Lo puedo hacer con la aguja o salir de adentro hacia afuera para engancharla y llevarla hacia adentro del muñeco. Sobre este contorno de 39 puntos que acabamos de hacer, haremos una vuelta de puntos bajos en color blanco. Yo he tejido los puntos normalmente por ambas hebras para que queden formados estos picos. Aquí sí es importante iniciar en el centro del muñeco. Dejamos un poco de hebra de inicio como siempre. Calculamos el punto central del contorno que acabamos de terminar. Aplastamos para que sea más sencillo encontrar el punto central delantero y ahí comenzamos a trabajar haciendo los 39 puntos bajos. Una vez que tenemos los 39, cerramos con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Y ahora vamos a trabajar por delante y por detrás para levantar una cadena de 2 o 3 puntos en el centro. ¿Qué es esto de aquí? Vamos a la vuelta anterior, pinchamos, traemos la hebra que está por detrás y punto deslizado. No debemos ajustar mucho para que nos quede bonito y abultado. Vamos a la última vuelta, que es donde comienza la vuelta en negro. Vamos por la hebra de detrás, punto deslizado. Cortamos un poco larga la hebra y cerramos el punto. Enhebramos la aguja y entramos en el cambio de color hacia dentro del muñeco. Y aquí dentro anudamos. Enhebramos la hebra de inicio y a través de las hebras blancas que quedaron luego de hacer la cadena, nos movemos hacia el inicio del cuerpo. Y entonces allí volvemos a entrar al muñeco. Anudamos y cortamos. Y entonces nos queda bordada la cadenita de la chaqueta del muñeco. Retomamos el rojo para continuar haciendo el cuerpo, trabajando la primera vuelta sobre las hebras traseras de los puntos. Trabajaremos en bloc sobre el contorno negro de 36 puntos. Y el patrón es este. Cerramos el sector rojo con cualquier técnica porque el cambio de color no se va a notar. Antes de rellenar vamos a bordar el resto de la franja blanca. Dejamos hebra de inicio, ingresamos con el gancho en el cambio de color entre negro y rojo, enganchamos la hebra y la traemos de adentro hacia afuera. La hebra de inicio la dejamos y tomamos con la que vamos a trabajar. Siguiendo una línea recta, ingresamos en el punto de la vuelta siguiente, tomamos hebra y hacemos punto deslizado. En el punto de la vuelta superior, ingresamos, tomamos hebra y hacemos punto deslizado hasta llegar al final. Cortamos dejando hebra y cerramos el punto. La hebra que nos queda hacia afuera la pasamos hacia adentro con el gancho. Y anudamos con la hebra de inicio. Ahora podemos rellenar. Con el color piel comenzaremos a trabajar sobre los 12 puntos que tenemos en el contorno que nos ha quedado en rojo. Iniciamos con cualquier técnica, porque este cambio de color no se va a ver.
Y a partir de aquí haremos el cuello y la cabeza. Así es que iniciando sobre estos 12 puntos, el patrón para la cabeza es este. Al final hacemos disminuciones y pespunteamos el anillo final para fruncir y cerrar. No es importante cómo nos quede la parte final de la cabeza, porque irá el gorro y esto no se va a ver. Así que solo tenemos que asegurarnos de que el relleno no se salga. Tampoco es necesario esconder las hebras. Con una hebra amarilla vamos a bordar un cuadrado o un rectángulo que coincida con el ancho y el grosor del cinturón. Ingresamos por la parte de abajo del muñeco y salimos por el cambio de color. Dejamos un poco de hebra porque luego la necesitamos para anudar y esconder. Y ahora haremos puntadas para formar un cuadrado, aprovechando estas puntadas para emparejar las diferencias, entrando y saliendo siempre por el cambio de color. Hacemos tantas vueltas de puntadas como necesitemos para dar el grosor que deseemos. Podemos hacer solo una pasada o varias. En este hice varias, pero aquí voy a hacer solo una. Al final saldré por el mismo punto por donde he entrado antes. Para anudar la hebra de inicio con la hebra final. Y con el gancho que voy a ingresar por otro sitio, salgo por ese punto para meter el nudo hacia adentro. Y listo. Ahora vamos a hacer los brazos. Y los haremos con este patrón, donde podemos ver los diferentes colores. En los cambios de color yo he cerrado invisible cada uno y luego he iniciado el siguiente trabajando plo, es decir, sobre las hebras traseras de los puntos. He hecho eso para cada cambio, para que quede una mejor terminación. Al terminar el brazo, aplanamos la apertura, dejando el gancho a la derecha y cerraremos con puntos bajos. Tomamos un punto de delante, un punto de detrás y hacemos el punto bajo. Sellamos con una cadena y cortamos larga la hebra para poder coser el brazo al cuerpo. Lo haremos a través de la última vuelta que acabamos de hacer. Dejamos libre la primera vuelta de rojo en el cuerpo y a continuación cosemos el brazo, uno en cada lateral. Anudamos y perdemos la hebra por dentro del cuerpo. Los brazos no van rellenos porque son piezas muy pequeñas y si los rellenamos nos van a quedar muy abiertos y toscos. Para la barba haremos dos piezas iguales. Dejando un poco de hebra inicial, hacemos una cadena de 17 puntos. En el primer punto, a continuación del gancho, vamos a hacer 5 puntos altos o varetas juntas en el mismo punto, sin levantar cadena ni nada. Tomamos la lazada y allí mismo empezamos con el primer punto alto. En ese mismo punto hacemos 4 más. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Al siguiente lo dejamos libre y en el siguiente hacemos otro punto deslizado. Y volvemos a repetir 5 varetas en el mismo punto, punto deslizado, dejo uno libre, punto deslizado, 5 varetas juntas, punto deslizado, dejo uno libre, punto deslizado, 5 y así hasta tener 5 grupitos de 5 varetas. Dejar un punto libre en el medio de cada grupo hace que la pieza se curve y de esta manera lo podemos adaptar a la cabeza. Si al finalizar nos sobra o nos falta el punto, no pasa nada. Forzamos el trabajo para que el último punto, que es el primer punto de la cadena, corresponda a un grupito de 5. Volteamos el tejido porque ahora vamos a trabajar del otro lado de la cadena, haciendo puntos bajos. 1 en cada hueco de cada grupo y 2 en el medio de cada grupo, que correspondería a los puntos deslizados. Al final debemos tener 13. Un punto bajo
en el centro del grupo, 2 en el medio de ellos, 1 en el centro del grupo, 2 en el medio, y así hasta terminar en el primer grupo con el que iniciamos. Sellamos con un punto deslizado en el primer punto alto y terminamos con una cadena. Cortamos larga la hebra para poder coser la barba. Antes de colocarla, acomodamos los puntos de los grupitos de varetas para que no se plieguen tanto. Colocamos la primera barba con el grupito del centro en el centro de la cabeza. No debe quedar muy abajo ni muy arriba, lo suficiente para que quede tapada la parte del cuello. Y bien estirado, cosemos a través de los últimos puntos bajos que hicimos. Siempre es conveniente sujetar la posición con algunos alfileres y cosemos. Al final no anudamos aquí, nos vamos a la parte superior de la cabeza. Y aquí es donde vamos a anudar. Esto no se vuelve a ver, quedará tapado por el gorro. Así es que aprovecharemos esto para dejar aquí todas las terminaciones. Hacemos lo mismo con la hebra de inicio. La sacamos por el centro de la cabeza. Ahora colocamos la segunda pieza de barba, que irá por encima de la anterior. También centrada, 1 o 2 vueltas más arriba. Colocamos los alfileres. Y también cosemos a través de esa vuelta de puntos bajos que hicimos para terminar. También sacamos la hebra por arriba y anudamos aquí, al igual que con la hebra de inicio. Para el cabello de la parte trasera de la cabeza, hacemos otra pieza de barba, exactamente igual que antes. Pero a esta le sumaremos otra vuelta de puntos bajos. Una vez que hemos terminado con la vuelta interior de puntos bajos, volteamos y hacemos puntos bajos sobre los que hemos hecho antes. Sellamos con una cadena y cortamos larga la hebra. Esta pieza de cabello la vamos a ubicar desde el lateral donde está la barba de debajo, por detrás, hasta el otro extremo de esa misma pieza de barba. Desde aquí hasta aquí. La parte inferior no debe quedar muy abajo porque no va a tener cabello largo. Debemos acomodar para que quede tocando la parte trasera del cuerpo y nada más. Y en esa posición cosemos a través de los últimos puntos bajos que hicimos. Al momento de coser los extremos, unimos las hebras del cabello con las hebras de la barba para que esto se una de un lado y del otro. Apenas un par de puntadas son suficientes. Para el bigote blanco iniciamos con una cadena de 11 puntos. Regresamos trabajando a partir del segundo punto y haremos lo siguiente: un punto deslizado, en el siguiente punto un punto bajo, en el siguiente punto 2 puntos altos o 2 varetas juntas en ese mismo punto. Y lo mismo en el siguiente. En los siguientes 2 puntos haremos un punto deslizado en cada uno de ellos. En los siguientes 2 puntos volvemos a hacer 2 puntos altos o varetas juntos en el mismo punto. 2 y 2. Y en los últimos 2 puntos de la cadena hacemos un punto bajo y en el último un punto deslizado. Y así nos queda formado el bigote. Sellamos con una cadena y dejamos larga la hebra final. Utilizo la hebra de inicio para dar terminación a esta punta, pasándolo por la cadena. Y que nos quede redondeado al igual que la otra. Y por detrás la escondo hasta llegar al centro y aquí corto.
También voy a llevar la hebra final hacia el centro, por la parte de detrás, a través de las hebras traseras que voy encontrando, sin ajustar para que no se deforme la punta. Una vez que la tengo colocada aquí, voy a coser. Los picos van hacia abajo. Voy a coser a la cabeza solo por el centro de la pieza. El par de puntos superiores, el par de puntos inferiores y lo mismo del otro lado. Solo a través de eso. Ubicamos la pieza en el centro y es importante que dejemos un pequeño espacio entre la barba y el bigote para que simule el espacio donde está la boca. Voy a pasar la hebra hacia adelante y a comenzar a hacer esas puntadas para sujetar el bigote. En este hueco que queda por encima del bigote voy a bordar una nariz. Inicio anudando por arriba, luego voy hasta la nariz, hasta el sitio donde debe ir la nariz, y aquí hago unas cuantas puntadas de un par de puntos para formar el bultito, tan grande como cada uno quiera. Para terminar vuelvo a salir por el centro de la cabeza y anudo. Hacemos una puntadita en color rosa a cada lado de la nariz, entrando y saliendo por encima de la cabeza, como para simular las mejillas. Yo coloco los ojos luego de bordar la nariz y las mejillas. Esto me da un indicativo para colocarlos según la expresión que quiero darle. Si son ojos de seguridad, pueden colocarlos antes de terminar de cerrar. Yo primero los ubico y una vez que estoy conforme coloco una gotita de pegamento en el palito del ojo y los incorporo al rostro. Luego por encima hacemos un par de puntadas para simular la ceja, rectas para una expresión neutra, hacia adentro para una expresión enojada y hacia afuera para una expresión un poco más tierna. Con 2 pasadas en blanco alcanza y sobra para simular la ceja. Entramos y salimos también por encima. Así quedan las cejas. También he hecho una puntada recta debajo de los ojos. Podemos ver la diferencia con las puntadas rectas como cejas. Vamos con el gorro. Lo haremos en color rojo y con este patrón. Al terminar con el color rojo, hacemos 2 vueltas de 46 puntos bajos, que es el contorno que tenemos en rojo. Yo he cerrado invisible la pieza roja y luego he hecho las 2 vueltas de 46 puntos bajos tejiendo por ambas hebras del punto, como he hecho en el borde de la chaqueta. Al final cierro invisible, pero en lugar de anudar voy a pasar la hebra hacia adelante, en la primera vuelta de blanco, para que me quede colocada para poder coser el gorro. Rellenamos la punta del gorro para que conserve su forma. También rellenamos el principio del gorro y lo colocamos a la cabeza. Tenemos cuidado de no tapar el rostro y que se vean las cejas. La parte trasera debe cubrir la primera vuelta en blanco y los laterales el resto de la cabeza. Y entonces podemos coser el gorro a la cabeza. Lo haremos a través de la primera vuelta en blanco y a medida que vamos cosiendo vamos rellenando los sectores del gorro que a lo mejor podemos notar que están flojos. Al final vamos a anudar y perdemos la hebra por dentro. Para la punta del gorro he hecho un pompón de la siguiente manera. Dejo hebra de inicio y sobre 2 dedos hago varias vueltas en color blanco. Varias. Y también dejo larga la hebra final. Tomo una de las hebras largas y la paso por dentro, anudando con la otra hebra. Dos nudos. Aplasto dejando el nudo en el centro y enrosco toda la madeja que formé. Bien ajustado. Un par de vueltas. Y vuelvo a anudar con la otra hebra. 2 veces. Estas 2 hebras largas no las voy a cortar. Por ellas voy a sujetar y cortar todos los bucles. En este punto no parece un pompón todavía. Así es que ahora cortaremos todas las hebras más o menos a la misma distancia. Cada vez más cortitas para que se vaya formando el pompón. Y así nos queda. Colocamos la aguja en una de las hebras largas. Ingresamos en el anillo mágico de inicio y salimos por esa vuelta.
Hacemos un par de puntadas entre el gorro y el pompón. Y al final anudamos con la otra hebra. 1, 2. Cortamos dejando un poquito de hebra para que se mezcle con las otras hebras del pompón. Para colgarlo yo he utilizado un hilo dorado, pero pueden utilizar el que tengan. Buscamos un punto central de la parte superior del gorro, por ahí pasamos el gancho y traemos el centro del hilo dorado para sacar una de las hebras. Anudamos los extremos y ya está. El rostro queda a cargo de cada uno. Depende de la expresión que quieran darle. Espero que les haya gustado el proyecto. Nos vemos en el siguiente. Y yo me muero de alegría al tejer con hilos de colores. Voy a coser con puca, crearemos algo nuevo.